Vamos a iniciar. Cordial saludo, somos integrantes del curso de cálculo diferencial. En este video vamos a explorar el concepto de límites en esta área, ¿no? Nuestro objetivo es entender el límite, sus propiedades y cómo resolver un problema práctico. ¿Listo? Vamos a tener la explicación y la situación problema. Dentro de esa explicación estamos la compañera Alejandra Ochoa, mi persona Angie Lorena Briñez, la compañera Eileen Elizabeth y el compañero Alex Castro. Aquí podemos apreciar el contenido de lo que vamos a explicar en este video, que es la introducción al concepto de límite, la situación problema, el desarrollo y solución de la misma, y por último una conclusión. Empezamos conociendo lo que es, o dando una pequeña introducción al concepto de límite. Un límite nos ayuda a entender qué valor se aproxima una función cuando nos acercamos a cierto punto. Sin embargo, eso no significa necesariamente que la función alcance ese valor exacto. Más bien, observamos el comportamiento de la función cerca de ese punto. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que vamos en un carro y nos acercamos cada vez más al semáforo, pero rojo. Entonces, a medida que nos vamos aproximando, la distancia entre el carro y el semáforo va a ir disminuyendo, pero sin que el carro se detenga por completo. Así podemos decir que la distancia entre el carro y el semáforo tiende a cero, o sea, tiende a llegar a cero a medida que se va acercando, aunque todavía no hemos llegado exactamente al punto final. Esto es similar a cómo un límite describe el valor que se aproxima a una función. Le doy la palabra a mi Alejandra. La situación problema. Imaginemos Sí, que comenzando vamos a hablar de que es una situación que la podemos observar, ¿no?, en nuestra vida cotidiana. Entonces, pues imaginemos que estamos analizando el comportamiento de la temperatura que alcanza en la ciudad, no sé, cierto día de verano. Entonces, vamos a tratar de responder la incógnita a cuál es la temperatura que alcanza la ciudad antes de que se ponga el sol o antes de que salga el sol. Eh, es como en un tiempo determinado o en un momento determinado. Supongamos pues que la temperatura se mide cada segundo y se acerca a un valor constante, pero nunca lo alcanza exactamente pues porque la temperatura sigue cambiando, ¿no? Eh, Nuestro objetivo siempre será ver cuál es la temperatura y a qué tiende el valor mientras nos acercamos a este instante específico, pues sin medir la temperatura exacta de ese momento. Compañero. Listo. Hoy entonces les voy a mostrar cómo podemos modelar ese cambio de temperatura que nos dice la compañera usando una función matemática. ¿Listo? Digamos, supongamos que queremos saber cómo se comporta la temperatura a medida que se acerca a las 6 de la mañana, digamos. Para eso usaremos una función de temperatura en función del tiempo, que calcularemos el límite cuando el tiempo se aproxima pues al momento exacto. En este caso, las 6 de la mañana. Es decir, vamos a calcular el límite sin que sean las 6 de la mañana. Puede ser las 5:58, 5:59. Para este problema en particular usaremos una función que define la temperatura en grados Celsius según el tiempo en minutos antes de las 6 de la mañana, como le mencioné anteriormente. ¿Listo? ¿Listo? ¿Me confirman si pueden observar? Sí, señor, ahí se ve. Sí, compañero. Listo. La función que estaremos empleando para la resolución de este problema, una función muy básica que dice la función de t es igual a 20 más 10 por por Euler, que Euler es aproximadamente 2.7, y elevado al exponente 0,1 de t, que este exponente, bueno, le voy a explicar toda la fórmula en general. Digo,
La función de t representa la temperatura en función del tiempo. El 20 es un valor constante que atiende conforme pasa el tiempo. 10 es el cociente que multiplica el término exponencial y determina cuánto influye el término en la función. Y E es el valor de Euler, que es también una constante, que este término es usado más que todo cuando hay fórmulas de crecimiento exponencial o decrecimiento exponencial. El valor, como lo mencioné anteriormente, es 2.718 más o menos. ¿Listo? El valor exponente, que es el valor exponencial, que es menos 0.1t, es el que cambia el tiempo a la temperatura a medida que nos acercamos al tiempo determinado. Listo, un momentito por acá. Acá también está resumido. Entonces, digamos, t cuando se acerca, el tiempo que se acerca a cero, es decir, acercándonos a la 6 pm, la función se aproxima a 20 grados Celsius. Eso significa que aunque el tiempo se acerca a las 6 am, la temperatura tiende a estabilizarse alrededor de los 20 grados antes de llegar a las 6 am. ¿Cómo se ve visualmente, haga la redundancia, esta función que estamos empleando en el programa GeoGebra? ¿Listo? Aquí arriba pueden observar la función que implementamos y nos da esta gráfica que pueden observar aquí, donde inicia el punto cero, sí, el tiempo. Abajo podemos observar que es tiempo en minutos antes de las 6 am y arriba en el eje Y es la temperatura o que aumenta o disminuye de acuerdo disminuye en este caso de acuerdo al tiempo. ¿Listo? Entonces vemos que iniciamos a los 5 minutos, tenemos más o menos 25 grados, 10 minutos, entonces va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Voy a hacer zoom para que puedan observar. ¿Listo? Y se estabiliza antes de llegar a las 6 am. Entonces, digamos, esto es útil cuando antes de que sean las 6 ya sabemos qué temperatura va a tener antes de que llegue a la hora. Listo. Bueno, como podemos observar, entonces el límite, voy a compartir la otra pestaña, esta. Entonces decimos que el límite de T cuando tiende a cero es la temperatura 20 grados. ¿Por qué es importante esto? Porque gracias a este modelo de cálculo límite podemos decir que cómo se comportaría la temperatura conforme se acercan las 6 am en este caso particular. Y me gusta porque podemos analizar tendencias sin necesidad de esperar a que sea el valor exacto de la hora, sino que ya tenemos un resultado específico acercándonos poco a poco, pero sin llegar a la hora exacta. Le doy entonces la palabra a la compañera para que haga la conclusión. Para resumir, el concepto de límite nos ayuda a entender el comportamiento de una función cerca del punto específico sin que sea necesario evaluar el valor exacto en ese punto. En nuestro caso, hemos visto cómo se puede aplicar el límite para predecir el comportamiento de la temperatura antes del amanecer. El concepto de límite tiene aplicaciones muy amplias, no solo en matemática pura, sino también en física, ya que se utiliza para medir la velocidad y la aceleración, y en economía se utiliza para calcular costos marginales, y en otros campos que requieren predicción y análisis del cambio de valores. Esperamos que esta explicación haya sido clara y útil para entender cómo los límites
nos ayudan a estudiar el comportamiento de las funciones. Bueno, muchísimas gracias por su atención.